queridos hermanos, vamos a comenzar nuestro devocional del día de hoy y lo voy a hacer con una primera pregunta, ¿sí? ¿Alguna vez olvidó algo importante? Y podemos olvidarnos bastantes cosas. Yo soy bastante olvidadizo en algunas cuestiones, pero en esta mañana vamos a enfocarnos justamente en algo que estas personas, por ver una espectacularidad en un acontecimiento, se estaban olvidando de lo central, ¿sí? Hechos capítulo 2, en esta mañana vamos a leer, ¿sí? Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 4 vamos a leer en un primer momento, y después vamos a saltar al versículo 12. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Les decía que había una espectacularidad en cuanto al acontecimiento. Estaban reunidos y de repente un estruendo como de un viento recio. Eso era el primer evento impresionante. Después dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y también comenzaron a hablar en otras lenguas, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y ahí estaban los apóstoles, y uno de ellos, aquel que había negado al Señor Jesús días atrás, estaba por pronunciar justamente su primer discurso. Y él va a responder a esta pregunta de qué quiere decir esto. Porque él va a poner la importancia donde realmente hay que poner la importancia, que es en la persona de nuestro Señor Jesús. A veces las circunstancias, algunas cosas que nos hacen distraer, no nos dejan enfocar en lo que realmente es importante. Dice el versículo 22, cuando habla el apóstol Pedro: varones israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Como vosotros mismos sabéis. En primer lugar, nosotros vemos al Señor Jesús como varón aprobado por Dios. Pedro apunta a eso. Dice, la persona del Señor Jesús es lo más importante porque fue el varón aprobado por Dios. Y ha mostrado maravillas, prodigios y señales por medio de él. Dios ha mostrado por medio del Señor Jesús las maravillas, los prodigios y las señales que él mismo hacía. ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a la persona del Señor? No nos debemos olvidar nunca de dónde nosotros salimos, justamente. En primer lugar, entonces, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Fíjense en el versículo que sigue, el 23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por medio de inicuos, crucificándole. Dios consideró al Señor, ¿sí?, al Señor Jesucristo, como digno de la misión más importante, que era de ir a la cruz. No solamente
Él hizo señales, prodigios, hizo maravillas, curó enfermos, resucitó a personas y mostró misericordia sin igual a cuantas personas pasaron por su lado. No solamente eso, sino que también tenía la misión de ir a la cruz, de morir por cada uno de nosotros. Esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, queridos hermanos, de no olvidarnos. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, más allá del estruendo de las cosas que vieron ustedes, de la venida del Espíritu Santo en fuego, de hablar en lenguas, en este caso, como lo estaban haciendo ellos, más importante es centrarnos en la persona del Señor Jesucristo. No olvidemos de dónde salimos, quiere decir. El mismo Dios aprobó al Señor Jesucristo para que Él pueda dar señales, prodigios y maravillas que Él hacía. Pero también estaba considerado por Dios como digno de la mayor misión que tenían que realizarse por cada uno de nosotros, que era de ir a la cruz, de morir crucificado, aun cuando era sin mancha y sin pecado. El versículo 24 dice, al cual Dios levantó, dice, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios, liberándolo de los horrores de la muerte, le devolvió la vida, porque era imposible que la muerte lo retuviera. No solamente el Señor entonces fue aprobado por Dios para mostrar sus señales, prodigios y maravillas, no solamente fue a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros, sino que también Dios le resucitó en gloria. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. La persona del Señor es lo más importante que nosotros tenemos y no debemos olvidarnos nunca. ¿Que es importante mostrar misericordia a las personas? Sí. ¿Es importante animar? ¿Que es importante ayudar? ¿Es importante servir? Por supuesto que sí. Pero nunca olvidemos por qué lo hacemos. Y nunca olvidemos la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, mostrando gracia sobre gracia. Nosotros somos el resultado de su amor, y somos privilegiados en que esto sea así. Somos hijos de Dios y nuestro Dios tiene que tener el primer lugar en nosotros. Todo lo demás vendrá por añadidura, como dice el pasaje de Juan, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás será añadido. Que Dios nos ayude a no olvidarnos de lo más importante, que es la persona de nuestro Señor. En esta mañana quería animarlos a que demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ocupando nuestro lugar en la cruz y resucitando al tercer día para estar para siempre ya con nuestro Padre Dios y dirigir así nuestras vidas. Que Dios nos ayude y nos bendiga.